Buenas a todos, ¿cómo están? Soy Andrea Aguilera, esto es Propuesta Debate Bolivia. Somos un grupo de jóvenes profesionales bolivianos que buscamos, mediante el debate y propuestas, soluciones para los problemas que nos aquejan a todos. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante, COVID-19, ciencia y experiencia. Vamos a analizar la pandemia del coronavirus en diferentes partes del mundo y cómo va a afectar en la magnitud real a Bolivia. Estamos con 4 panelistas médicos que nos van a explicar desde su conocimiento y su experiencia cómo viene a ser esta pandemia. Es un gusto presentar al doctor Claudio Prada. Él es máster en epidemiología y especialidad en investigación de la salud de la Universidad de La Plata. Él actualmente es catedrático en la Universidad Católica de Bolivia. Contaremos con la presencia del doctor Rodrigo Arce Cardoso, epidemiólogo y cirujano, profesional de investigación clínica desde Nueva York, Estados Unidos. El doctor Arturo Álvarez Antesana, cirujano especialista en medicina interna del Hospital Lincoln Medical Center desde Nueva York, Estados Unidos. Es un gusto estar con el doctor Fernando Aparicio, médico cirujano de la Caja Petrolera de Salud, el cual nos hablará de la realidad que tenemos en Bolivia. Es grato invitar también al doctor Claudio Prada, el cual nos va a hablar de toda la temática del coronavirus desde su punto de vista como epidemiólogo y especialista en investigación de la salud. Él nos va a hablar del tema actualmente tanto en la Argentina como acá en Bolivia. Es decir, este paciente es positivo real. Eso es lo más importante. El otro mensaje importante es no crear una diversidad de fuentes de información. Si existe la del ministerio, utilicemos todos la misma, porque he visto que varias comunidades civiles o científicas tratan de ser el novedoso y me parece que hay que manejar un solo criterio. Hay una página que después les voy a compartir que tiene el ministerio, que es Bolivia Segura, que es la que permanentemente online uno puede ver cuántos han sido diagnosticados como positivos. Hay un elemento también importante a destacar, si uno ve los criterios mundiales, es que, gracias a Dios, fuera de lo que fue China, la mortalidad en el 85-89% se concentra en 3 o 4 países. La mayoría en Europa y uno del Medio Oriente, que es Irán, que lamentablemente está teniendo una mortalidad de un promedio de más de 150 por día. Después están los países que conocemos todos, que son Italia y España, y ahora se suman con un poco de ascenso de la curva epidémica a lógica, porque si no es una canilla libre a no saber qué puede suceder. Creo que es el elemento más la cuarentena total planteada. Creo que son los pasos lógicos que están sucediendo. No sé qué opinarán los demás colegas, pero creo que estamos en ese interín. Lo que también considero necesario es que la distribución de responsabilidades entre los diferentes niveles del sistema de atención médica deben estar claros. Los que nos toque vigilar y contribuir con información haremos eso, los que les toque la primera línea tendrán que atender los pacientes, y el flujo de trabajo debe ser coordinado. El tema es que al ser rápido la infectividad de la gente cuando se llama infectivo quiere decir que puede colonizar un montón de huéspedes rápidamente, y al tener una virulencia aproximada del 20%, la virulencia, hablo de la capacidad de producir casos graves y mortales. Entonces, inicialmente China tenía alrededor de un 20% y más o menos está ahí. ¿Qué hablo con virulencia? Que es lo que uno le preocupaba, es poder calcular la capacidad instalada para poder atender los graves. Esa gravedad requiere instalaciones de terapia intensiva con sostenimiento vital, que es la asistencia respiratoria mecánica. La mayoría, el 80%, se va a recuperar en su casa o con medidas habituales de cualquier tipo de gripe. Es lo que relatan los colegas de otros países que están viviendo la profunda epidemia. Y bueno, en general lo que estamos viendo es el crecimiento paulatino aquí. ¿Qué hemos notado también?
que la colaboración de la población en general ha sido buena, la respuesta, pero ha habido casos que lamentablemente puede ser como una chispa en un territorio seco, que puede crear un incendio total, en la irresponsabilidad de algunos ciudadanos que, sabiendo que venían de áreas endémicas, no tuvieron el respeto de hacer la cuarentena voluntaria o respetar las medidas de cuarentena. Es ahí donde tenemos un foco de incertidumbre que puede generarnos a nosotros un elemento de mayor riesgo a la hora de dar una respuesta. Es por eso que el crecimiento de lo que estamos viendo en los países que nos rodean, más de 300 positivos en Chile, Argentina lleva más de 150, está dado por esas personas que no pudieron controlar los sistemas. También hay que hacer un mea culpa. Los sistemas de control de entrada aeroportuaria no han sido los ideales en muchos casos. Entonces también tenemos un foco de incertidumbre de lo que puede suceder. Hasta ahora estamos estables y en alerta. Eso sería mi primera intervención para el grupo. No sé si alguien quiere acotar o a través del moderador algún otro elemento más de análisis. Muchas gracias, doctor Claudio Prada, para todos. Es el doctor Claudio Prada. Él es médico, epidemiólogo y especialista en investigación de la salud. Tiene un máster en epidemiología y es docente de la Universidad Católica de Bolivia. Si no me equivoco, ¿está bien, doctor? Bueno, sí, correcto, la Católica Boliviana de Santa Cruz, y estoy en el área de posgrado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Y es, la verdad, un Muchas gracias, doctor. Bueno, voy a presentar los otros dos destacados médicos que tenemos de panelista. Tenemos al doctor Rodrigo Arce, desde Nueva York, Estados Unidos, epidemiólogo, cirujano, profesional de la investigación clínica. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros en este foro, muy importante. Le agradezco su presencia. Tenemos al doctor Arturo Álvarez Antesana, cirujano especialista en medicina interna del Hospital Lincoln Medical Center de Nueva York también. Muchas gracias por este foro. Bueno, les voy a explicar más o menos el contenido de lo que viene a ser la propuesta y debate Bolivia. Somos un grupo de profesionales en diferentes áreas. Tenemos el área económica, tenemos el área del derecho, tenemos el área médica, que hemos empezado este foro para proponer y gestionar soluciones a los grandes problemas que hoy en día abarcan los bolivianos, ¿ya? En nuestro primer programa piloto, de mucha aceptación en las redes, sacamos una conclusión muy importante. No podemos hablar de impacto del COVID-19 si no sabemos la magnitud de esta. Es por eso que hoy en día recurrimos a ustedes como médicos expertos en el área para que nos puedan hablar acerca de lo que viene a ser la ciencia y la experiencia en el COVID-19. ¿Cómo viene a ser la magnitud de esta epidemia, de esta pandemia que está a nivel mundial? El mecanismo que vamos a hacer va a ser, cada panelista va a poder tener entre 5 a 7 minutos para explicar, como lo hizo el doctor Claudio Prada, al cual agradecemos, su punto de vista, para luego pasar una ronda de preguntas y así tener al final 4 conclusiones claras, las cuales van a ser compartidas con toda la población boliviana y así generar mucho mayor debate hasta llegar a tener soluciones precisas. Quisiera dar la palabra al doctor Rodrigo Arce para que por favor nos pueda hablar desde su experiencia y de su capacidad acerca de lo que viene a ser COVID-19. Bueno, buenas noches al grupo. La verdad es un placer compartir con tan alto nivel de panelistas. Siempre es lindo pasar ideas. Estamos viendo cosas nuevas todos. Hay muchas cosas que desconocemos y hay muchas cosas que podemos asumir, pero no necesariamente tenemos certeza, ¿no? Y eso es bueno decirlo desde el principio porque la verdad es que este virus lo conocemos desde el 31 de diciembre, la primera vez que hemos escuchado de él, y la verdad es que cuando hemos empezado a prestar atención ya era un poco tarde y hay muchas cosas que todavía estamos tratando de resolver y entender, ¿no? Desde el tema propio, nuestro trabajo acá en la Universidad de Nueva York, donde mi actividad es sobre todo académica, y por el tema de la epidemia he sido jalado hacia la respuesta epidemiológica, estamos todavía tratando de definir mejores estrategias, ¿no? Hay muchos modelos de lo que va a suceder acá en Nueva York, pero la verdad es que los modelos no van a ser iguales para cada país, no van a ser
De hecho, la mayoría de las enfermedades respiratorias bajas tienen comportamientos diferentes de acuerdo a la región, ¿no? Es bueno poner en contexto las cosas. Estoy seguro que es algo que ya se ha hecho seguramente tal vez en el anterior programa, no estoy seguro, pero es bueno recordar que nos ponemos en un contexto en el que la mayoría de las enfermedades respiratorias del mundo, si las contáramos uno a uno y le diéramos la amplitud mediática que tiene el COVID, todos estaríamos asustados todo el tiempo, ¿no? O sea, la verdad es que no me gusta y solo porque es un ámbito extremadamente científico y académico, no estoy tratando de disminuir la importancia de lo que está pasando, pero quiero ponerla en contexto, ¿no? Quiero ponerla en contexto en el sentido de que 2.5 millones de personas alrededor del mundo mueren todos los años de infecciones respiratorias bajas, ¿no? Es algo bueno recordar en el contexto de lo que estamos viendo, para un poquito tratar de ponernos ahí, ¿no? Es también bueno recordar que la mayoría de las infecciones respiratorias bajas alrededor del mundo siguen un patrón que tiene mayor predilección por las personas de edad adulta avanzada, ¿no? O sea, es parte de lo que hemos visto en todo el mundo desde hace 20 años, ¿no? O sea, que tenemos bien los datos registrados de todo el mundo. El 2017 era ese el patrón. Que es los últimos datos que tenemos vivos, ¿no? Ahorita, las regiones cambian y por el hecho de sus demografías distintas tienen otros comportamientos. Ahora, si nos enfocamos en Bolivia, obviamente, como le decía hace rato, no podemos decir lo que va a pasar con el COVID, cuál va a ser su área cero, por ejemplo, no podemos saber exactamente cuál es su tasa de reproducción, porque la tasa de reproducción depende mucho de densidad poblacional. Y la densidad poblacional en Bolivia es distinta que la que tiene Italia, que la que tiene muchos otros países del mundo, para ser francos. O sea, la gran experiencia y de donde estamos sacando los datos en los que nos estamos basando son China, Italia, España, ahora Estados Unidos. Por la densidad poblacional de esas regiones no se compara a la boliviana, ¿no? Entonces tenemos otras características. Sí podemos utilizarlas como marco de referencia y tratar con eso hacer estimaciones, pero la verdad es que sería iluso pensar que van a ser adecuadas. Son cosas que podemos todavía ir afrontando e ir cambiando. Quiero hacer eso en el contexto, ¿no? Pero para introducir algunos datos a la discusión y un poquito también mantenerla viva, quiero darles algunos números, ¿no? Y el número es 5.000 personas, ¿no? Ese número, ¿de dónde viene, no? El número de 5.000 personas viene de las personas que han muerto de infecciones respiratorias bajas el año pasado, en el 2017 en Bolivia. Eso tomando fuera, incluyendo obviamente las que sabemos, ¿no? Influenza, neumococo y todas las otras intermedias, ¿no? Sabiendo que obviamente eso tenía un porcentaje fuerte o sea, no despreciable de personas menores a 5 años, ¿no? Pero esa es la cantidad de personas que en Bolivia han muerto el 2017 con enfermedades respiratorias bajas. Y sí ha metido un patrón bimodal, sobre todo en personas jóvenes y, bueno, sobre todo en personas mayores y con un pequeño nodo en personas menores a 5 años, ¿no? Eso es interesante, eso me parece recargable. Ahora, con respecto a lo que está pasando acá, la verdad es que en todo el mundo hemos entrado en un proceso como de puesta en realidad, ¿no? De las cosas. Estamos tratando de acomodarnos a las circunstancias. En este momento, ahorita yo estoy en cuarentena, como estamos muchos otros países del mundo y de la región. Solo servicios esenciales están disponibles desde esta noche para adelante, ¿no? ¿Qué va a hacer eso? Eso va a ser un poco la disminución del R0 de este virus, ¿no? Que porque es una población completamente inmune, se expande de manera exponencial, ¿no? Pero todavía la realidad de cuánto va a ser eso y qué tipo de circunstancias nos va a afrontar, estamos todavía evaluándolas. Yo trabajo en el tema de investigación clínica, como bien lo mencionaba al momento de mi introducción, y estoy trabajando en un estudio clínico de profilaxis al virus, ¿no? Y estamos tratando de evidenciar si existe o no una posibilidad de hacer profilaxis en este caso, ¿no? Estamos en ese proceso, pero el landscape, o sea, la realidad de lo que estamos pasando cambia cada día, ¿no? Y a pesar de que esto, por ejemplo, no está 100% comprobado, por ejemplo, en mi servicio, en mi hospital, en mi servicio médico, desde el día de hoy, se está empezando a dar profilaxis, independientemente de que sea en un estudio clínico, sino como atención compasional, a todas las personas que han sido sobreexpuestas. Hablo de personal de salud que ha estado colocando una cánula y se ha visto sobreexpuesto, ¿no? Con un paciente COVID positivo, por ejemplo. Entonces, más estamos ahorita actuando mucho más allá de la evidencia, ¿no? Estamos actuando mucho más allá de lo que tenemos comprobado.
¿Por qué? Por la necesidad de las circunstancias. Y eso está pasando no solamente en el tema de profilaxis, está también pasando en el tema de tratamiento. Y es un momento actualmente lo que estamos haciendo en la ciencia de cómo tratar esa enfermedad, que la verdad está cambiando día a día. Los protocolos de atención en todos los hospitales del mundo están cambiando día a día. Y hay mucho que no sabemos y hay mucho que ya hemos visto que no funciona, por ejemplo, ¿no? Pero no tenemos todavía la respuesta de cómo responder a este momento, ¿no? Hay muchas estrategias nacionales, hay muchas estrategias del sistema de salud que se tienen que tomar, pero son todas parte de un proceso global. Estas restricciones sí tienen mucho del tema de salud, pero también tienen muchas implicaciones en el tema económico, social, político, y no podemos distanciarnos de ellas tampoco. O sea, son parte de un proceso de lo que está sucediendo. Y yo creo que en Bolivia, lamentablemente por las circunstancias en las que estamos, el momento histórico en el que esto está llegando a Bolivia, eso también fue un rol a veces muy importante, ¿no? Y eso pareciera ilógico, pero pareciera que muchas de las cosas que están pasando ahí, muchas de las críticas parecieran que van por ese lado. Puntual. A mí lo que me interesaría más que otra cosa es recordar y tratar de hacer un poco de énfasis en las cosas positivas de lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? Lo que hemos visto en China ha sido una respuesta obviamente adecuada, ¿no? Han cerrado todo, han mantenido la tasa de contagio bajo, pero sobre todo se han quedado sin pacientes, sin expansión, porque ya no había nadie más que se contagie en esa región, ¿no? O sea, se ha expandido, este virus se expande tan rápido que, bueno, o sea, la gran mayoría de las personas van a ser asintomáticas y obviamente ya generan, al haber sido expuestos, generan algún tipo de inmunidad al virus. Y es lo que ha pasado en Wuhan y la gran mayoría de la población de esa región ha sido sobreexpuesta, ¿no? Y la contención que han creado ha permitido que no pase a otras regiones de China de la manera en que podría haber pasado si no hubiera habido esa contención. Ahora, ¿qué aprendemos de Italia? De Italia aprendemos que hay que tener mucho cuidado con la demografía de cada región, ¿no? De cada país y de cada lugar. Una de las razones principales por la que hemos visto tanto fallecimiento y tanto dolo en Italia es eso, ¿no? Pero es bueno también ponerlo en contexto. Cada año mueren 16,000 personas por enfermedades respiratorias bajas en Italia. O sea, ese es el contexto, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos viendo los números, porque si no, es un poco difícil entender de dónde vienen. Ahora, diciendo eso, de Italia se aprendió muchas cosas, de España lo mismo. Se ha aprendido que el ritonavir no funciona. Se ha aprendido que la hidroxicloroquina sí está pegando. Se ha aprendido que la nebulización no es positiva porque sobreexpone al personal en salud. Se ha aprendido que la carga viral a la que están expuestas el personal de salud en los hospitales es demasiado alta y no se puede permitir solamente mirarla. Entonces, todas esas son lecciones aprendidas que se están tomando y están siendo parte de la manera en cómo estamos respondiendo a esta enfermedad acá ahora en Nueva York y lo vamos a hacer en el mundo, ¿no? O sea, los protocolos están cambiando de acuerdo a esas lecciones aprendidas y gracias a Dios, o sea no ha empezado acá, porque quién sabe hubiera sido desastroso, no ha empezado en Bolivia, ¿no? Ha empezado en una región, en un lugar como China, que ha tenido la capacidad de contenerlo de muchas maneras, ¿no? Y luego lo ha seguido un país que sí tenía una estructura de salud fuerte, pero que tenía muchas susceptibilidades, ¿no? Y ahora viene América con esas lecciones aprendidas de un virus completamente nuevo que en cualquier otro lugar del mundo, en otras circunstancias globales, no sabíamos nada, o sabíamos muy poco, pero por el ámbito mediático, por lo que está sucediendo y por las consecuencias de lo que ha pasado, ya sabemos bastante más de lo que sabíamos el mes pasado, por ejemplo, ¿no? No digo que estemos ahí, no, jamás, pero es un proceso que está construyéndose y que yo creo que estamos tratando de llevar adelante en todas nuestras regiones. Ahora, entrando en el ámbito puramente nacional, si algo me encanta recalcar es que hay mucho tras bambalinas. Nosotros, aquí no veo a nadie de la estructura del Estado o de la respuesta epidemiológica interna del país. Si hay, perdón, tal vez ustedes pueden hablar más de esto, pero lo que yo sé es que sí se está haciendo mucho en la región, ¿no? Se está haciendo mucho guiado por la OPS o por la OMS y está haciendo mucho también con las gestiones públicas internas, ¿no? Y a veces es difícil ver esas cosas porque
por decisiones internas, tal vez no se las publica tanto como debería, ¿no? Eso ya es un tema de forma que se le puede criticar tal vez, de que tal vez deberían dar mucho más detalle de todas las medidas que se están tomando a nivel interno, a nivel regional, cómo se están capacitando los personales, cuál es el material que está importando, quiénes son exactamente las personas que están encargadas del tema de reclutamiento de ventiladores, cuántos ventiladores hay en cada ciudad y cuántos más se están adquiriendo, cuál es el comportamiento que están teniendo los hospitales con respecto a las clínicas privadas, por ejemplo, cuál va a ser el rol de las clínicas privadas en la respuesta, cuál es el personal que contamos hoy día y cuánto personal más vamos a necesitar. O sea, son cosas que obviamente no están en las noticias y no han sido distribuidas por el ministerio, pero yo tengo entendido que sí se están contemplando, ¿no? Y es eso un poquito que un poquito me da un poquito, no tranquilidad, no tengo tranquilidad en este momento, obviamente por Bolivia, pero me hace pensar que estamos yendo en buen camino, por lo que decía antes, porque hemos aprendido bastante, y dos, porque parece que se están haciendo las gestiones que pueden ayudar a lo que va a venir, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor Rodrigo. Quedo puntual con algo muy importante que usted nombró, el aprendizaje, muy importante que se apliquen estos protocolos. Como usted dice, esto cambia cada día, no hay un protocolo establecido para cada país, o sea, se sigue una recomendación por la Organización Mundial de la Salud. En nuestro país, cabalmente en Bolivia, hemos tenido ese problema, estamos hablando con el problema de la información, principalmente como usted nombró, de saber la capacidad que tenemos para enfrentar la magnitud de esta pandemia dentro de nuestro país. Mientras tanto, seguimos con el debate con el doctor Prada. Usted que está más acá en el tema Santa Cruz y en el tema de la universidad, desde su punto de vista, ¿cómo ve la infraestructura médica? Ya tenemos un sistema médico que muchas veces nos dicen que está sobrecargado. ¿Puede el sistema médico generalmente en Santa Cruz, que es la ciudad con mayor población de Bolivia, ya enfrentar esta pandemia, o qué condiciones se necesitarían? Lógicamente, bueno, esta es mi opinión personal. Originalmente, hace un mes, cuando conversábamos esto con algunos colegas de diferentes niveles, les decía que no, porque usted recién lo mencionaba, el sistema está trabajando con una capacidad inclusive superada por razones epidemiológicas también. Estamos saliendo, en teoría, lo que informa el Servicio Departamental de Epidemiología, saliendo de una epidemia de dengue, y al mismo tiempo que está descendiendo la curva epidémica, esto significa que los casos por semana se están descendiendo, nos está aumentando también el de influenza común, el de la gripe común. Entonces eso también enmascara una situación que hace inclusive que la población demande más servicios. Esto de saturación significa que no hay una cama libre o no hay una disponibilidad libre para que un nuevo paciente, por otra causa, por ejemplo coronavirus, que es emergente, tenga un espacio lógico donde atenderlo. Al mismo tiempo, una razón de cuidado de la población es que yo no voy a llevar a un paciente de un agente de rápida infectividad a un centro donde ya tengo personas con alto riesgo, moderado o alto de vida. Lo que se está tratando de ver, y eso creo que es una ventaja o una fortaleza que por ahí tendría en este momento municipio Santa Cruz, es la utilidad de algunos espacios libres que todavía no han sido ocupados, que son un conjunto de infraestructuras no utilizadas, pero con planificación, que son los hospitales de distrito municipal. Estos son áreas que, bueno, no contaban ni con equipos ni con personal, pero que por lo menos tienen un lugar en donde se puede llevar material humano, tecnológico, que podrían cubrir inicialmente el problema de atención. Si cumplimos con la cuarentena y el control, cortar la curva de crecimiento de casos, podríamos responder, digamos, inicialmente a una situación, como está sucediendo en otros lugares, de crecimiento de los casos graves. Como conclusión, en este momento es insuficiente. Y como decía el colega que me antecede, nunca alcanza, porque esto es como una situación de guerra. Estamos en una situación tan aguda en la que la realidad cambia
cotidianamente y tenemos que estar, bueno, todos atentos. Como decía un colega argentino, en el cual estoy casi siempre conversando, dice, no hay que estar asustados, hay que estar atentos. Y si la población colabora, esto se puede gestionar. Si la gente se queda en su casa, se puede gestionar. Si no, a pesar de que tengamos el monstruo de 1000 camas, con todos los respiradores disponibles, también se va a agotar. Con respecto al aporte que nos daba el doctor Rodrigo Arce del personal, también es una preocupación, porque imagínense, si el personal se contamina, ¿tiene que volver a su casa o dónde lo vamos a albergar? Porque con tanta carga viral que está expuesta este personal, también tiene que tener un lugar, además de descanso, a donde retornar. Y no lo podemos mandar a domicilio, porque puede aumentar también la cantidad de casos que todavía no habían sido infectados. Completando con esa información, y el gran aporte que hacía mi antecesor, está también el tema de que en estos nos vamos a terminar infectando todos en algún momento. ¿Sí? Vamos a conocer al virus todos. El tema es en qué situación y qué gravedad va a adquirir eso. Por eso son todas estas medidas, que por el momento creo que son las más acertadas. Los gobiernos del Sudamérica están tomando medidas acertadas, con este asesoramiento externo, con la experiencia de otros. Creo que es eso. Concluyendo, creo que la capacidad que tenemos preliminarmente es baja. No tenemos ni siquiera los mejores países del mundo, porque nos está superando todavía la situación de emergente. Eso sería, por el momento, mi opinión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Puntos muy importantes. El tema, como usted lo nombra, el tema de que aunque tengamos 1000 camas, como usted dice, o 1000 respiradores, si no tenemos el apoyo de la población, el tema de mantener la cuarentena a nivel nacional como una medida acertada, y otro punto importante que usted tomó, el personal médico que se contagia, ¿dónde va? O sea, como usted dice, vuelve a su domicilio, vuelve a contagiar, o ¿dónde va a estar el personal médico? El doctor Arturo Álvarez, por favor, quisiéramos de su punto de vista clínico que nos dé su opinión acerca del tema COVID-19, ciencia y experiencia. Aló, aló. ¿Esta vez me escuchan? Sí, sí, le escuchamos, doctor. Ok. Muy buenas noches a todos los participantes. Muchas gracias por la invitación. Lo que a mí me toca es un poco aportar la experiencia como estamos viviendo aquí como médicos internistas desde Nueva York, que es una de las ciudades más afectadas en todo Estados Unidos y es la que está reportando casos que están incrementándose exponencialmente. Bueno, en mi experiencia hemos empezado con casos primeramente importados, que son fáciles de identificar. Son pacientes con alta sospecha que han estado en contacto con gente que ha llegado del exterior, que vinieron del exterior. Pero hemos llegado ya a la fase 3 de esta pandemia, en la que tenemos pacientes que no los hemos identificado como de alto riesgo. Hemos llegado a tener pacientes que han venido a ingresarse al hospital por otras causas y no estaban en aislamiento, ha sido examinado por un grupo de médicos, enfermeras, sin ningún tipo de precaución, y después empiezan a desarrollar síntomas. Se los aísla, se les testea para ver si son positivos y resulta que son. Secundario a eso, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un grupo de 4 médicos, 4 enfermeras o más que han sido expuestos, han tenido contacto directo con el paciente, no por un día, sino por 2, 3, 4 días hasta que empiezan a desarrollar los síntomas. Al principio, las guías decían cualquier personal de salud que ha sido expuesto tiene que ser enviado a casa, cuarentena, monitorear por síntomas, pero llegó un punto en que esto empezó a pasar más frecuentemente. Entonces, rápidamente han cambiado las recomendaciones y es cierto, como dicen, día a día tenemos que actualizarnos sobre las nuevas recomendaciones. Ahora, los hospitales acá no pueden darse el lujo de perder tantos médicos por tantos días, por 14 días, dejar de contar con 4 o 6 médicos. Entonces, lo que hacen ahora es, dicen, no se va a testear primero. No se testea porque sea positivo o no, si no tiene síntomas. No, el doctor, el médico todavía puede estar en contacto con los pacientes, siempre y cuando use precauciones
las 24 horas del día que esté en contacto con pacientes. Así que de esa manera hemos un poco sobrellevado la falta de personal que hemos llegado a tener en cierto momento. Y bueno, lo que realmente tenemos que trabajar más es en tratar de clasificar, de encontrar a los pacientes con mayor anticipación. No podemos darnos el lujo de dejar que los pacientes vengan a emergencias, estén en contacto, estén esperando en la sala de espera a ser atendidos, estén en contacto con otras personas y así aumentar el número de casos. Realmente los casos que estamos encontrando son arriba de 200 por día. Solo en mi hospital, los reportes, de esos 200, aproximadamente un 80% son enviados a casa con recomendaciones de aislamiento, de reportar si tienen síntomas. Y bueno, hay otro 20% que está siendo admitido en el hospital. Algunos que tienen fiebres altas o tienen otro tipo de sintomatología respiratoria, se los mantienen para observación. Y bueno, la terapia intensiva es la que más ha estado sufriendo y siendo bombardeada con este problema del virus, ya que mi hospital cuenta con 24 camas de terapia intensiva médica y hemos llegado a expandir hasta 30 camas. Hemos habilitado nuevos cuartos para poder atender y ahora se han llenado todos los cuartos. Tenemos, de los pacientes de terapia intensiva, tenemos aproximadamente de los 30 que están en terapia intensiva actualmente, unos 22 están con la afección severa del coronavirus. Así que nos hemos visto en la obligación de abrir una nueva unidad de terapia intensiva que era antes de solo cirugía. Es que estamos expandiéndonos. Por suerte todavía tenemos respiradores, pero el personal que está siendo expuesto a altas cargas virales y el uso del equipo de protección es algo que nos mantiene preocupados. Ahora tenemos ciertas limitaciones para usar el equipamiento protector. Lo que las recomendaciones ahora es tener una máscara N95 si vas a entrar en contacto directo con el paciente, si no, no. Y no puedes darte el lujo de cambiarte una máscara, que era lo que inicialmente se recomendaba, una máscara de paciente a otro paciente. Ahora tienes una y la tienes que parar con una máscara quirúrgica cuando tú entras a ver a un paciente. Ves al paciente y cuando sales del cuarto desechas tu máscara quirúrgica, pero todo el tiempo estás portando la máscara N95. Así que las preocupaciones que tenemos son varias. Estamos preocupados por los insumos, si es que van a ser suficientes. Estamos preocupados por el personal de salud que está en contacto con esos pacientes. Son gente muy enferma que necesita atención muy frecuente, necesita hacer laboratorios frecuentemente, necesitan que la enfermera entre a administrar los medicamentos a cada cuarto. Eso es por una parte. Y la otra parte que también está sufriendo, que está siendo bombardeada, y tenemos varios personales de salud que han sido afectados y ya han sido testeados positivos, es en emergencia. En emergencia no tenemos tantos cuartos de aislamiento. Sí teníamos con suerte 5. Ahora no, o sea, todos están ocupados porque hay muchos pacientes que automáticamente viene con un síntoma respiratorio y tiene que ser paciente bajo investigación, tiene que estar en aislamiento, pero tenemos demasiados de ellos, así que la emergencia está expuesta, se han acabado los cuartos de aislamiento, simplemente están en cubículos normales y los cubículos normales es muy fácil que contagien a los otros pacientes, al resto del personal de salud. Y bueno, la otra parte que quiero también tocar es lo que hemos estado viendo, por lo menos yo discutiendo con otros colegas que trabajan en otros hospitales también en Nueva York, hemos notado que hay gran parte de los hospitalizados, los que han desarrollado la enfermedad severa, son personas entre 30 y 50 años mayormente ahora, y por algún motivo se nota que son más varones. La mayoría, me atrevo a decir un 60-70% son varones de estos pacientes. En nuestro hospital solo tenemos 2 que han pasado la fase severa y han podido ser extubados con éxito y están en fase de recuperación, se puede decir.
esto es por un lado. También tenemos otros 2 pacientes que ya han fallecido. Hay uno que tiene 26 años, no tiene factores de riesgo, así que él está muy mal, tiene un pronóstico muy, muy reservado. No sabemos qué es lo que va a pasar en las próximas 24 horas con ese paciente. Así que la verdad es que el personal está muy asustado y estamos constantemente tratando de actualizarnos, de ver qué más podemos hacer para protegernos a nosotros y para poder brindar nuestra ayuda a estos pacientes. Muchas gracias, doctor. Algo muy, muy, muy importante que usted nombró, el tema infraestructura, el tema insumo, el tema del contagio del mismo personal médico, el tema de la cantidad de personas que llegan a los centros médicos de emergencia y sobrepasa la capacidad que tienen. Usted nombró un tema muy importante, que son 24 camas en terapia intensiva, a poder ampliar hasta 30, pero aún así no llegaría a abastecer paulatinamente si esta pandemia sigue creciendo. De este punto de vista, quiero la palabra al doctor Fernando Aparicio, él es médico cirujano de la Caja Petrolera, y nos va a tomar un punto clínico, como usted, doctor Arturo, pero desde el punto de vista de Santa Cruz. Doctor Fernando, bienvenido, le cedemos la palabra para que nos dé su experiencia sobre este tema que viene a ser COVID-19. Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Muy buenas noches. En Santa Cruz la realidad está un poquito diferente. La verdad que en mi hospital contamos con aproximadamente unas 15 camas en terapia, más unas otras 10 de terapia intermedia. Sin embargo, hay que tocar un punto importante, que la mayoría de las camas, de nuestras camas, están ya ocupadas con patologías de muchos pacientes y que tenemos muy poco espacio para determinar. El número de asegurados en nuestra caja petrolera es de 250 a 300.000 habitantes que tenemos nosotros. Entonces, y hay otro punto que quizás hay que considerar, el nivel es medio alto. Hay que considerar que la muerte de los pacientes que está habiendo a nivel mundial de los pacientes muchas veces es aquella gente que está expuesta en la calle. Es un elemento importante que mencionaba el colega en Estados Unidos. Estamos en continua lectura de los casos que están ocurriendo en Argentina, en Brasil. Tenemos una cadena de médicos en la cual todos los días estamos informándonos sobre estos casos. Las personas que tienen el coronavirus por debajo de los 30 años y que tienen ciertos índices de criterios de gravedad, es por la carga viral que han recibido de los pacientes. Quiere decir de que si uno de ustedes se expone varias veces a personas enfermas, la carga viral que usted va a llevar es importante y por más que no tenga patologías previas, va a desencadenar en criterios muy complicados, en unas patologías sépticas bien complejas que inclusive terminan con la muerte. Tenemos varios colegas en España que han fallecido. Tenemos uno en Uruguay, hay 2 en Argentina, han fallecido 2 en Brasil. Quiere decir que los médicos estamos muy expuestos a esto. Ahora, desde el punto de vista de bioseguridad, lamentablemente nosotros tenemos muy poco material para ello. Estamos entrando a una guerra con muy poco material. Los recursos humanos están predispuestos, pero lamentablemente pues las limitaciones son más técnicas que de otro tipo. Se habló de que en Santa Cruz han habilitado aproximadamente 40 respiradores. Santa Cruz tiene una población aproximada de 3 millones de habitantes. Según las estadísticas, aproximadamente en Santa Cruz podría llegar a enfermar o contraer el coronavirus 60 a 55.000 habitantes. De ese 80% van a salir o a tener una vida relativamente tranquila, aunque hay que tener en cuenta las complicaciones que lleva a una fibrosis, a algunos problemas complicados que va a tener el paciente. De ese porcentaje, 10% va a necesitar respirador. Quiere decir que no tenemos la cantidad de respiradores adecuados en Santa Cruz de la Sierra. Y hoy justamente, por cuestiones de fuerza mayor, tuve que ir a una farmacia cerca de mi casa. Al salir, vi a mucha gente caminando por la calle, sin barbijo, sin ningún tipo de
de previsión, y mayoritariamente personas mayores de edad. Y hay un elemento importante, es que quizás ustedes, o la mayoría de los médicos, comprendemos. Nosotros los médicos vamos a trabajar con un estrés demasiado importante a nuestros hospitales. Y como dijo el colega, por ejemplo, en Chile, que tienen tantas condiciones, hay un hospital que ha cerrado con 68 de sus funcionarios en cuarentena. En Chile, imagínense, 68 personas que están en cuarentena porque no atendieron adecuadamente o porque les pasó. Llegó una señora con sangrado nasal, no sabían si era o no coronavirus, todos se contaminaron. Imagínense si eso puede ocurrir en Santa Cruz. La gente no toma conciencia de lo que nosotros estamos tratando de indicarles, de que sean las medidas adecuadas, porque técnicamente no tenemos las condiciones. En Santa Cruz hay muchas enfermedades renales, hipertensos, hay muchas enfermedades crónicas que va a padecer las personas. Entonces nosotros estamos muy expuestos, el personal de salud está muy expuesto y mis colegas van a coincidir conmigo que el 30% de los pacientes son médicos y la mayor cantidad de óbitos que han habido en Wuhan, en China, han sido por problemas de estrés, algunos paros cardíacos y elementos importantes en todos los pacientes y sobre todo en los médicos, ¿no? Entonces en Santa Cruz la realidad es un poco compleja porque nuestras ciudades somos 2 o 3 millones de personas y ustedes bien saben, muchos de nosotros sabemos que los que vivimos en Santa Cruz, hasta el quinto o sexto anillo las condiciones sanitarias básicas son relativamente buenas. Del sexto para afuera existe aglomeración de gente. Es elemento importante que no se tiene en cuenta todavía. Y nuestros hospitales municipales también de la misma manera. Decía un colega argentino, esta pandemia va a poner, y es una de las pruebas más altas que va a existir para medir la calidad de salud de cada hospital. ¿Por qué se ha hecho la cuarentena total en Bolivia? Porque no tenemos las condiciones adecuadas para poder atender a tantos pacientes. Entonces, de alguna manera, pero la gente no entiende, la gente no comprende aún. Lamentablemente los seres humanos aparentemente aprendemos de las situaciones negativas que nos van a pasar. Y nosotros como médicos, como conocedores de este ámbito, tiene mucha razón al pedir ayuda al gobierno, es decir, de que muchas personas van a llegar a situaciones extremas. Fíjense, en el Brasil han tomado decisiones unitarias, han abierto los estadios de Pacaembu, el Sambódromo para colocar algunos lugares donde van a ser atendidos los pacientes. Pero en Santa Cruz todavía no hemos tomado ninguna decisión de esa manera. Muchas gracias, doctor. Muy acertada su punto de vista clínico, la realidad que tenemos en Bolivia. Como le comentaba acá al doctor Álvarez, al doctor Arce, al doctor Prada, estamos muy preocupados por el tema de la infraestructura, por el tema del tema muy importante del personal de salud, de no otorgar, como usted dice, los insumos suficientes en bioseguridad para que este personal que hoy en día está dispuesto a ayudar, que es nuestro único, como dicen, héroes que tenemos para ayudar a la población, donde hay una densidad poblacional, como decía el doctor Arce, que vienen a ser entre 5.500 a 7.000 personas que van a necesitar cuidados intensivos, que van a necesitar respiradores solamente en la ciudad de Santa Cruz. No estamos tomando en cuenta Cochabamba, La Paz y El Alto, ¿no? Que son ciudades de bastante densidad poblacional. Estamos muy claros en estas conclusiones que estamos sacando, el tema de infraestructura, el tema de insumos médicos, el tema de bioseguridad, el tema de la capacidad hospitalaria. Estamos viendo que en ciudades como Nueva York, que nos están contando, hay un tema que se está sobrepasando. A ver, desde su punto de vista, sobre estas conclusiones, para ir y entrar en una ronda de preguntas o unas conclusiones rápidas, ¿qué podemos gestionar? O sea, ¿qué medidas desde el punto de vista gubernamental, aparte de la cuarentena, serían necesarias de su criterio? ¿Podemos empezar, por favor, con el doctor Arce? Sí, hay un tema que es vital y que se está haciendo ahora en Nueva York y ha ayudado muchísimo y va a ayudar en las próximas semanas más todavía. Y ese tema es que se le ha permitido a los laboratorios privados hacer la prueba. Y eso es algo vital. ¿Por qué? Porque está permitiendo que las personas asintomáticas con contacto o sintomáticos con síntomas leves
sepan que tienen COVID y se aíslen. Y eso es algo vital porque la verdad es que no puedes depender del sistema de salud de responder a los sintomáticos graves y probarlos porque cuando ya estás en transmisión comunitaria hay mucha gente que piensa que no tiene, pero que tiene y que está transmisión a sus familiares, amigos, etcétera, y se convierte en una cadena indetenible, ¿no? En este momento es por eso que tenemos ahorita, el último dato es 15.793 casos confirmados en Nueva York, ¿no? La tasa de letalidad es mucho menor que la que se ha visto en Italia, Europa, porque estamos tratando de probar a todos los que podemos. Y tenemos solamente 117 muertos de ese número. Y es por eso que pareciera otro universo, como si comparas con Italia o España, porque estamos haciendo la tarea imposible de tratar de probar a cualquiera que pueda probarse. De esa manera tratar de ayudar a la respuesta. La segunda es hay que avanzar con el tema de terapéuticos, ¿no? O sea, acá la verdad es que, en Bolivia hay una tradición muy larga de solamente dar los tratamientos aprobados y sacramentados por la Organización Panamericana de la Salud, por la FDA, o etcétera, ¿no? Pero no estamos o sea, esta epidemia está avanzando tan rápido que no está permitiendo que se aprueben los medicamentos para su uso en este tipo de casos, ¿no? Y estamos usando, la mayoría de los tratamientos que se están realizando son empíricos acá con respecto a la teoría y basado en evidencias leves, ¿no? Ahora, sé que Bolivia tiene un protocolo que creo que se está manejando, pero ese protocolo esperemos que se pueda actualizar constantemente. Y para mí esa sería la segunda medida, ¿no? Actualizar los protocolos constantemente. Estamos tratando de empezar en la etapa ya de profilaxis al personal en salud. El día de ayer, como les decía, se está empezando a dar profilaxis al personal sobreexpuesto con hidroxicloroquina, 400 miligramos de carga los primeros 3 días y 10 días de sostenimiento. Y, o sea, no sabemos si va a funcionar, no lo podemos decir, o sea, no está la evidencia, pero es mejor a nada, ¿no? Y eso es lo que hay que un poco tratar de adaptarse, tratar de entender que las circunstancias van a necesitar de eso, va a necesitar de ver más allá de de la evidencia pura escrita, sino va a necesitar de adaptabilidad y comprender lo que se está haciendo en los otros países. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Algo que muy importante es recalcar, el tema de los estudios privados. Quisiera la opinión acá del doctor Aparicio, si es que nos puede decir si eso se está aplicando en Santa Cruz. Lamentablemente en Santa Cruz, por ejemplo, hay el caso de un profesor que llegó de México a dar unas charlas en la Universidad de Unifran. El profesor dio charlas de unas conferencias a muchas personas, le estoy hablando de hace una semana atrás, 10 días o 11, y resulta que caminó por muchas otras instituciones. Y es como dice el doctor Arce, lamentablemente uno no sabe quiénes están con la patología y otros no. Aquí lamentablemente hay muy poco insumo y no se está realizando las pruebas a todas aquellas personas que se crean positivas. Se está realizando aquellas pruebas que sean altamente sospechosas. Pero entonces el resto de las personas siguen caminando normalmente. Lamentablemente es una situación muy compleja que estamos teniendo porque no hay los insumos necesarios para realizar las pruebas que están hablando. Ahora, en relación a la hidroxicloroquina, vaya usted a las principales cadenas farmacéuticas de Santa Cruz, no hay. Toda la gente compró y la gente está tomando a diestra y siniestra. O sea que el personal de salud estamos con las manos atadas porque no tenemos ya el medicamento, fue vendido. Y algo hizo el gobierno hoy en la mañana de retirar las cajas y los cupos que habían de las principales empresas de importación para tenerlas a resguardo. Pero la gente fue a las farmacias y las compró libremente. Estamos realmente con situaciones muy, muy complejas. Como dice el doctor Arce, son ensayos terapéuticos que deben realizarse y que de alguna manera algunas personas las van a realizar, pero otras no. Es muy difícil encontrar, si usted tiene un alto índice de sospecha, es muy difícil que le hagan la prueba y que salga. Esa es la situación que estamos preveyendo nosotros en Santa Cruz y que estamos protestando los médicos. Si hay una persona que ha tenido cierto contacto, necesitamos hacer la prueba para evidenciar que sea negativo. Imagínense, hay como 60 a 70 personas que están en cuarentena. 2 de ellas han desarrollado fiebre y algunos síntomas. Todavía hoy día o mañana les van a hacer los exámenes. Entonces, es bien compleja la situación en Santa Cruz.
es muy buena opción la que dice el doctor Arce de que podamos abrir la mano a los laboratorios privados para que la gente pueda hacer, obviamente, racionalmente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. El tema de que puedan hacerse la prueba todos los que sospechen sería algo, un avance importante. Ahí tendríamos que pedir realmente la ayuda del gobierno, trabajar en conjunto con todos los laboratorios privados que tenemos en Santa Cruz y en Bolivia, para poder ver el tema de hacer la prueba, muy importante. Doctor Claudia Prada, por favor, su opinión de qué acciones podríamos, sobre lo que hay, implementar más, por favor. Bueno, de acuerdo 100% con el aporte de los colegas. Yo lo que por ahí una idea era que como hay gran volumen de casos que son leves, reiterar que estas personas no vayan a los centros hospitalarios masivamente, sino que utilicen los medios de comunicación para que quizás formar equipos por áreas, para que vayan a hacer el control en domicilio, y quizá, como mencionaron los dos doctores, tomar la muestra y llevarlas a diferentes puntos de diagnóstico. No creo que uno alcance. En Argentina estaban ya ampliándolos. Por ejemplo, el Instituto Malbrán podía procesar solamente 200 muestras día, como máximo. Y para colmo, el tiempo de respuesta de confirmación diagnóstica era 7 a 10 días. Entonces, los casos que anuncian como positivos hoy son de hace una semana. Imagínense el acúmulo de tema que está por confirmar. Por eso les doy la derecha a todos los colegas que están en la primera línea. Y quizás haya que organizar mejor equipos de respuesta periférica para poder darles chance a que trabajen más aliviados los compañeros que están en los hospitales. Porque la gran mayoría, epidemiológicamente, va a responder bien con tratamiento de control mínimo en su casa y que no va a recibir complicaciones. Si hubiera una detección de severidad, se comunica y se manda a la unidad asistencial que los pueda esperar y atender. Con respecto a los espacios, también podría ser a futuro, quizás para los que por ahí pululan y todo, tener la posibilidad de tener quizás un hotel o algo donde podamos reunir a los que no son de alta gravedad, para poder también aliviar la carga de los que están en primera línea y tienen esa dura tarea cotidiana de enfrentarse al virus, ¿no? Eso sería mi aporte. Muchas gracias, doctor. Muy agradecido en el tema del aporte de usted desde el punto de vista de los diagnósticos. Es muy importante el tiempo del diagnóstico. Como usted dice, en una semana estaríamos acumulando cada vez más y no tendríamos la realidad de la cantidad de personas que puedan estar con el virus. Y bueno, también los focos de contagio de estas personas, digamos, ¿no? Y el tema del tema periférico, de que la asistencia médica pueda llegar y distribuirse en las diferentes zonas de la ciudad. Así no saturamos los pocos centros médicos que ya tenemos. Doctor Arturo Álvarez, por favor, quisiéramos su opinión de qué acciones tomar de las que ya hay para poder un poco en Bolivia contener la pandemia. Bueno, escuchando la respuesta de mis colegas, realmente estoy muy de acuerdo en varias de ellas. Falencias que incluso acá las tenemos. Inicialmente aquí la prueba del laboratorio tomaba 3 a 4 días. Tener un paciente enfermo esperando confirmación por 3 a 4 días, ¿qué significa? Son 3 a 4 días extra de carga laboral y utilización del equipo de protección. El hecho de tener un paciente que está esperando, está en aislamiento, sin tener una confirmación de que es o no es coronavirus, significa que vamos a usar por lo menos 4 días extra de material innecesariamente. Eso es algo que realmente yo creo que es algo que en Bolivia se puede implementar, mayor testeo, más rápido. Hoy en día sé que hay pruebas de 4 horas, que te toma 4 horas en saber cuánto tiempo. Si el gobierno podría gestionar, ayudar, no sé, equipar, facilitar a los laboratorios, uno por departamento, uno por ciudad al menos, acelerar esto sería ideal. La otra parte, definitivamente tenemos que trabajar más en la prevención. Creo que no tenemos mucho más que hacer en la parte de los que están severamente enfermos, ya que personal capacitado no podemos conseguir de un día para el otro, no podemos
importar médicos para que nos ayuden. No podemos construir hospitales, yo creo, en 10 días como lo han hecho en China. Pero lo que sí podemos es hacer con un control más riguroso, concientización, educación a la población y tratar de facilitar, de hacer que todo el proceso de una persona que tiene síntomas, sospecha, sea rápido. Se lo aísle inmediatamente, se lo identifique, identifique a todos sus contactos y se lo testee. Se puede ver exactamente es o no es, descartar o incluir entre los casos de coronavirus lo más pronto posible. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su aporte. Nos enriquece mucho, digamos. Y bueno, quiero volver con el doctor Aparicio, que tenemos acá en el tema de la realidad, que está como la caja petrolera, 300.000 asegurados, y en el cual él puede decirnos cuánto tiempo actualmente está demorando en Bolivia el determinar si una persona está o no está con coronavirus. Acá los laboratorios relativamente van en un tiempo de entre 4 a 6 horas en los pacientes. Solo que fíjese algo importante, en Santa Cruz hay como 8 o 10 casos que a ciencia cierta, y les soy muy sincero, dudo de esa cifra. Yo estoy muy dudoso de esa cifra. Por la forma de vida que tenemos acá en Santa Cruz, que es totalmente diferente y distinta. Entonces, y es lo que dicen los colegas, estoy todos estamos en lo mismo. Tenemos que hacer mucho hincapié en lo que va a ser la prevención. Y en los centros periféricos es muy cierto lo que dice el doctor, es muy importante aquello, fortalecer los centros periféricos con personal que permita realizar una adecuada atención y contención, porque el resto de pacientes tienen que ingresar a centros hospitalarios de tercer, cuarto nivel, donde tienen que ser atendidos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los pacientes que están ocupando las camas de terapia? ¿Dónde los llevamos? ¿Cómo hacemos? Es una situación crítica, compleja, que vamos a tener en Santa Cruz. Y hay muchos otros pacientes que van a precisar de terapia, no por las circunstancias del coronavirus, pero imagínense en el resto de centros hospitalarios donde tenemos esas situaciones. En la demora está el peligro. Ahora, es otro elemento importante que está ocurriendo en Santa Cruz, como la persona de Porongo. Esa persona tenía los síntomas, no informó, no se hizo adecuadamente la pesquisa, fue y contaminó a varias otras personas. ¿Y cómo fue que se lo encontró? Con una denuncia de un vecino. Imagínense, no hay conciencia de prevenir y no hay conciencia de indicar que usted tiene ciertos síntomas por temor o por algunas otras circunstancias socioculturales que lamentablemente se viven acá en Bolivia. No sé cómo sea en otros países, pero estamos incurriendo en aquello. Lamentablemente son situaciones en las cuales, como dice nuestro colega de Estados Unidos, vamos a tener que hacer un triaje los médicos intensivistas, en qué pacientes tienen la capacidad de sobrevida y otros no. Y es un elemento que quizás la gente vaya a juzgarnos a los médicos a futuro. Estamos lanzando tantas propagandas para evitar, y cuando ocurre la situación, los médicos vamos a ser los principales imbuidos en esto. Es una situación bastante compleja, es una espada de Damocles que generalmente nos está afectando. Entonces, el tiempo es preponderante. Es como dice el colega, usted no puede contratar en 2 o 3 horas servicios de personas o de colegas que vengan a hacer su labor. Todos los médicos estamos en esta situación de tratar de mejorar continuamente nuestros estudios, nuestras indicaciones y nuestra acción en relación a lo que va a ser el coronavirus, lamentablemente. Excelente, doctor, muchas gracias. Bueno, para ir terminando, agradecer a todos los médicos, hemos sacado 4 conclusiones que se podría hacer. Primero, el tiempo está jugando en contra de nosotros. Necesitamos ya que el gobierno hable con los laboratorios privados y empiecen a hacerse a la mayor cantidad de gente las pruebas. Segundo punto, muy importante, el personal médico es el personal con mayor carga viral y que, a mi parecer, tiene mayor contacto y más fácil de contagiarse, y es el personal que más necesitamos. Entonces, es muy necesario implementar ya insumos de bioseguridad en todos los centros médicos,
troncales principalmente y luego expandir al tema periférico. Tercero, el tema de la asistencia médica en la parte periférica de todas las ciudades, en todas las postas de salud, como comúnmente llamamos acá en Santa Cruz, brindarle de estos insumos y brindarle la capacidad y capacitación para que estas personas, estos médicos, estos recursos médicos que tenemos, puedan atender los casos. Y el cuarto, muy importantísimo también, es el tema de las brigadas médicas a domicilio, donde pueda autoaislarse al 80% de la capacidad de las personas que puedan contagiarse. Con estas 4 conclusiones, quisiera saber si algún invitado, algún panelista quiere aclarar algo más, tiene algo más que aportar. Este es el momento. Camilo, por favor. Yo, Andrés, primero, muchas gracias realmente por ese trabajo a todos los invitados, al querido amigazo Fernando, al doctor Arce, al doctor Prada y al doctor Arturo, ¿no? Arturo Álvarez, realmente loable el trabajo que han cumplido hasta acá, aplaudible desde todo punto de vista, con todas esas deficiencias que tenemos. Y creo que ahorita lo esencial para nosotros es la concientización. Seguir machacando en la concientización a las personas, porque es como yo digo aquí en mi casa, salir a la calle es como salir a un lugar donde todos están con armas. Uno no sabe dónde le va a tocar el tiro y se infecta. Así que realmente agradecerle, y creo, y va como pregunta si estoy en lo cierto o errado, que es la primera arma que tenemos, concientizar a la gente hoy por hoy. Muchas gracias, Camilo. Bueno, le agradecemos, doctor Prada, doctor Álvarez, doctor Arce, doctor Aparicio, muchas gracias por su aporte. Nosotros nos vamos a encargar de difuminar esta información, porque lo que queremos es eso, es que las personas conozcan la realidad de lo que viene a ser la pandemia en Bolivia, las acciones que se pueden tomar, porque si sí estamos en contra del tiempo, todavía si hay una voluntad meramente política y un apoyo de la población en el tema de mantener la cuarentena y un apoyo también en la parte política de dar los insumos necesarios, podríamos enfrentar de una mejor manera esta pandemia. Quedamos agradecidos con los panelistas. Doctor Aparicio, ¿nos quiere aportar? Sí, quería informarles algo a mis colegas. En Santa Cruz de la Sierra tenemos 3 patologías importantes en este momento. Primero, el dengue hemorrágico, que está causando muchas muertes en muchos hospitales de nuestra ciudad. Hay muchos casos que se han provocado en este último fin de semana. Muchos óbitos, muchas muertes. Segundo, la influenza. Tercero, el coronavirus. Esto va a cambiar, lamentablemente. Tenemos 3 patologías importantes que en este momento nos están azotando. Y lo que decía Camilo, prevención. Prevención. En casa tengo que tener cuidado, no solamente de dar la mano, de salir. El mosquito nos está provocando muchos daños. Son casi como 5.000 personas. Hay muchos decesos, más el influenza, más coronavirus. Son muchas situaciones que están afectando negativamente a Santa Cruz, desde el punto de vista de salud, económico, social. Ese era mi aporte. Muchas gracias, doctor. Muy agradecido con todo. Ya para ir terminando, querido Miguel, ¿alguna consulta? Algo que me gustaba lo que señalaba el doctor Prada, que más temprano cuando tuvimos la entrevista con el doctor Paul, repetía lo mismo, ¿no? Los casos que den positivo hoy en realidad son los casos de la semana anterior, ¿no? Y ese creo que es un factor bastante interesante y que nos lleva a tener mayor cuidado, ¿no? Porque o sea, las cifras que vemos esta semana es lo que pasó la semana anterior, entonces esta próxima semana tendríamos que ver los de segunda fase, cómo va avanzando, ¿no? Entonces es algo que nos lleva constantemente a estar preparados y algo que hablaba el doctor Arce y decía que es como que cada país, las medidas que están tomando de seguridad hoy por hoy es enfrentar esta enfermedad de una forma empírica, ¿no? O sea, ya no da para probar cosas y qué sirvió y qué está avaliado por el sistema de salud directamente, según el conocimiento y lo que ellos van informándose día a día. Ellos van probando a ver qué resulta y según lo que resulta en cada caso van tratando de forma diferente, ¿no?
Entonces eso es un desafío porque nos lleva a constantemente estarnos informando y estar metidos en el tema y ver nuestros colegas de diferentes países cómo van reaccionando y cómo van tratando cada cosa según cómo se va manifestando, ¿no? Entonces, bueno, solamente eso como aporte. Muchas gracias, Miguel. Bueno, le agradecemos su participación a todos los médicos. Nuevamente, mil gracias por estar en este programa. Esta información va a ser transmitida a todo el personal, ya a toda la población boliviana, y le agradezco. Y bueno, lo vamos a seguir molestando, ya, para continuar con sus valiosos aportes durante todo este tiempo, ya que estamos en esta cuarentena, son primeramente 14 días, y vamos a ver qué otras disposiciones del gobierno. Y bueno, todas estas conclusiones que hemos sacado van a ser llevadas a los diferentes actores políticos para tener su opinión en este debate, y serán obviamente compartidas a sus personas para que vayamos aportando y enriqueciendo en las acciones que se tienen que tomar para dar estas soluciones. Muchas gracias por su tiempo, les agradezco mucho, y bueno, será hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, buenas noches.